cuando uno revisita la historia de Nicolás Cepeda y de Narumi, empieza a recordar la cantidad de, no sé si evidencia, pero sí señales de que situaciones y señales de que la cosa era muy, muy, muy extraña en la relación de ellos dos al menos, y que hoy día lo tienen a él con arraigo nacional y con firma mensual. O sea, está, yo te diría que listo para la foto para ser extraditado a Francia. Sí, de hecho, para recordarle a la gente por qué estamos tratando este caso, porque eventualmente en estos días se va a ver la apelación deducida por la defensa de Nicolás Cepeda para intentar evitar la extradición. Nosotros en el programa hemos intentado siempre analizar en detalle todo lo que ha ocurrido y todos los fundamentos que tiene esta apelación, que la verdad lo hemos visto tanto del lado desde el Ministerio Público y del Ministerio Público francés, y tanto de la defensa de Nicolás Cepeda. Básicamente, a grandes rasgos, la defensa de Nicolás Cepeda lo que establece es que no se cumpliría con los requisitos procesales para la extradición, porque no se puede establecer el estándar mínimo de convicción, que es el de acusación que se exige en la legislación chilena para poder proceder a la extradición. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta que hace la defensa es: si hubiese ocurrido esto mismo en Chile, ¿un fiscal en Chile se hubiese atrevido a formalizar a Nicolás Cepeda? Sí. No lo hubiese dudado y lo formaliza de forma inmediata. Yo también creo. Me encanta este abogado, pero tiene un problema, que te pongo el ejemplo del caso de Fernanda Maciel. ¿Ya? Sabiendo quién era, sabiendo cómo había procedido, teniendo una cantidad de pruebas, un cúmulo de pruebas, como no habían encontrado el cuerpo de la víctima, ¿lo habían formalizado? No. ¿Cuándo lo formalizan? ¿Cuándo formalizan a Felipe Rojas? A Rojas. ¿Cuándo lo formalizan? Cuando encontraron el cuerpo de Fernanda. Listo. Entonces te pongo la hipótesis que nunca hubiesen encontrado el cuerpo de Fernanda Maciel. ¿Hubiesen formalizado a Felipe Rojas? Pero no habían... Te lo pongo arriba de la mesa. Sí, pero pongo ahí para que perdón, Claudio, yo creo que el ejemplo de Fernanda Maciel no es un ejemplo muy positivo ni bueno, porque, o sea, hemos visto cómo se investigó y se hizo 6 pasadas para ir a ver si estaba el cuerpo o no en la bodega. Finalmente, el día antes que entrara Carlos Gutiérrez, misteriosamente lo encuentran, y una serie de hechos que son bien extraños o desprolijos. Pero tu punto legal es que si no hay cuerpo no hay, no hay manera de hacer una eso es muy de película, es muy de película. Teóricamente, y en Chile de hecho existe jurisprudencia en las cuales el Ministerio Público ha formalizado a una persona aunque no se haya encontrado a la víctima, a la persona que se sabe que está fallecida. De todas formas se sabe que él fue el responsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso que se cita en la Corte Suprema, un testigo vio cómo la persona lo agredía, vio cómo lo arrastraba y vio cómo se deshacía del cuerpo en cierto lugar. Por lo tanto, no quedaba más dudas, se encontraban los rastros, todas las pruebas científicas para poderlo. No se encontró el cuerpo, pero sí había pruebas científicas y además había testigos que habían presenciado el hecho. Y acá no hay. Por lo tanto, no quedaba más duda. En este caso, la pregunta del millón es: ¿tenemos ese estándar de convicción? ¿Tenemos esa calidad probatoria para poder haber acusado aquí a Nicolás Cepeda? Porque eso quiere decir que tiene que ser extraditado. Si no, la Corte Suprema va a coger la apelación y Nicolás Cepeda no va a ser extraditado. No va a ser extraditado. Si es que no se logra acreditar esto en la Corte, si es que no se logra... Pensemos que la apelación la va a ver la Sala Penal. El ministro que conoció la extradición es un ministro solo, el ministro Dam, que es un tribunal unipersonal de excepción que establece la ley. Ahora la apelación la va a conocer la Sala Penal de la Corte Suprema, que son gallos que saben de derecho penal, gallos que saben de verdad. Y aquí estos gallos se van a preguntar efectivamente, ¿se cumplen realmente con la prueba que Francia nos ha entregado todos los requisitos que la ley chilena establece para que se hubiese deducido acusación en contra de esta persona? Porque si no se dan, Nicolás Cepeda se nos queda en Chile. ¿Qué pasa? Creo que es un buen ejercicio ver las pruebas con las que hipotéticamente manejan estos jueces, porque nosotros sabemos de algunas cosas que la verdad que el perro tiene cola, patas y nariz de perro y no es león. Entonces, como el dicho, no es así. ¡El gallo! ¡No! Ya. Bueno, vamos a la Pablo tiene el colorado, sí. Tiene cola de león, melena de león y ruge, es un león. Carlos Gutiérrez, cuéntanos un poco de la intervención de Germán. Las pruebas que hay en contra de Nicolás Cepeda ¿son suficientes para extraditarlo a Francia? A ver, aquí en este caso le voy a dejar a Claudio como abogado, como juez. Él evalúe las pruebas que hay hasta este minuto, por ejemplo. Sabemos que este señor estuvo en Francia. Sabemos que viajó a la ciudad donde estaba Narumi. Sabemos que rentó un vehículo cuando estaba en Santiago. Sabemos que viajó constantemente y realizó más de 700 kilómetros en 8 días para dirigirse a ese lugar y estar todas las noches
vigilando o haciendo quizás qué cosa a Narumi. Sabemos que él se quedó en un hotel donde estaba el restaurante, que él la invitó y se juntaron la noche que ella desapareció. Él se hospedó en ese hotel el 1 y el 2 de diciembre. Sabemos que él de la habitación de Narumi, cuando la policía la registra, se desaparece una maleta y se desaparece una frazada, que está extrañamente limpia. Porque Narumi era una estudiante común y corriente y la habitación estaba totalmente desordenada como siempre. Pero eso no era la realidad. Y además se encontró huellas dactilares de esta persona en la habitación, en el departamento de Narumi. Pero él justifica eso. Y ADN masculino que todavía no se sabe quién es porque no tiene la prueba genética. Perfecto. Entonces eso, a grandes rasgos, hay mucho más evidencia y mucho más detalle. A grandes rasgos eso es todo. Y él dice que va a Ginebra, si es que no me equivoco, a reemplazar un profesor que no puede ir a dar una conferencia. Cosa que yo como profesor es muy extraño porque yo jamás iría o mandaría a un estudiante a reemplazarme en una conferencia seria porque eso no es, porque normalmente las conferencias, si uno no puede ir, cancela la conferencia. Pregunta para ti, Carlos. Si tú fueses el policía a cargo de esta investigación, si tú hubieses hecho la pega de revisar toda esta evidencia, estas pruebas que nos nombras, ¿te sentirías seguro? ¿Sentirías que tienes un caso robusto? Tú dices, ya, hice la pega, tengo todo, no tienen forma, no tiene forma de zafar. ¿O crees que hay, no sé, porosidades, hay vacíos, hay patas cojas, hay mesas cojas, qué sé yo? Lo que pasa es que en este caso hay otras evidencias que se van reuniendo. Tenemos los mensajes que lo vimos en la nota. La familia de Narumi y el novio actual de Narumi reciben mensajes que la dejaran tranquila, que él tenía de hecho al novio le envía un mensaje, le dice, yo no quiero estar más contigo, para hacer la noche con otro hombre, no me importa, chao. Y a la familia recibe mensajes. ¿Cuál es la característica de ese mensaje? A Juli se le cayó un diente. Perdona, Carlitos. Perdón, Carlitos. ¿Cuál es el detalle de eso? Especialmente de los mensajes que recibe la familia, que es muy característico, que el japonés es muy, gramaticalmente es un idioma muy exacto en el género femenino y el género masculino. Uno de inmediato se da cuenta gramaticalmente cuando una persona no es la primera lengua, que es el japonés en este caso. Y la familia le llamó la atención a estos mensajes, en estas características, que no era un mensaje normal de una persona que hablara normalmente japonés. Parecía un japonés como chipoteado, así como... no sé el detalle, pero ellos les llamó la atención eso. Muy y eso simple. es lo que cuando uno escribe, por ejemplo, cuando escribe un chileno te pone, oye, ¿cómo estás? ¿Qué quería hacer? ¿Qué podí? Los chilenos todos lo terminamos en I. Y en cambio te llega un mensaje, buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes vosotros? Parecía Siri. Y claro, entonces es lo mismo, uno dice, oye, esto no lo escribió un chileno. Exacto, el video, por ejemplo, que sale Cepeda también, claramente es un inglés de segunda lengua, no es un inglés muy avanzado tampoco, sino que hay mucha terminología. Entonces, uno de inmediato se da cuenta de esos detalles. Entonces, es ahí esas características, sumado a que un par de amigas en común que tenían Narumi con Cepeda, recordemos que Cepeda vivió en Japón, él les solicita a ellos que les traduzca en femenino unos mensajes, tengo novio, déjenme, no me llamen más, una cosa así. Pero todo eso alcanza a ser determinante a la hora... Entonces, por eso te lo pregunto a ti, Claudio. La parte legal. Claro, porque finalmente lo que pareciera ser, pero parece que hoy día está todo en manos de tener un buen abogado, ¿no? Por fin soy juez en este programa. Ya, qué miedo a nosotros. Ver, ¿o no? Primera cosa que alega la defensa del señor Felipe y que necesito que me la expliquen acá en el panel. Tenemos, Nicolás, ¿tenemos alguna prueba científica que pueda permitir realmente la participación del señor Cepeda en los hechos que se le imputan? Científica no. ¿Y qué otra prueba tenemos? Te rendiste muy rápido, Connie. No, porque científica no, porque no hay rastro de sangre, no hay huellas dactilares. Ojo, hay cámaras de seguridad y testigos que vieron a Cepeda escondido en la cocina días antes de la desaparición. ¿Hay material genético en la habitación de Narumi? Hay material genético masculino en la habitación. No se sabe de quién es, pero es masculino. Sí, lo que pasa es que recordemos que la primera persona que entra a la habitación de Narumi posterior al 6 de diciembre, que es cuando desaparece definitivamente, es el señor del Piccolo. Su pololo de meses y su pareja, y entra con las llaves de la ama de llaves que hace los aseos en las habitaciones. Por lo tanto, podría corresponder este material, no sé, según el señor del Piccolo, declara en la policía
que lo primero que les explica, por favor, que tengan cuidado, señor del Piccolo, ¿cuál es el nombre? Sí, Arthur del Piccolo era el pololo de Narumi en esa época, y producto de la relación con él es que termina con Nicolás a distancia. Y Nicolás comienza en octubre, noviembre más o menos del año 2016 a planear el viaje que materializa en diciembre. ¿Ya? Narumi estaba muy enamorada de Arthur. Estaba enamorada. Muy enamorada de Arthur porque encontró en él todo lo que no había encontrado supuestamente en Nicolás. Ojo que después fuimos viendo que la personalidad y la forma de actuar del señor del Piccolo y del señor Cepeda eran bastante parecidas en cuanto a los mensajes, en la forma de tratarla y en la forma de relacionarse y de controlarla. Los dos tenían la misma obstinación respecto a la forma de control, de vestimenta y de amistades que ella podía tener, con quién podía salir y con quién no. Es que ahí hay que entender la cultura asiática. Buen punto. Y la cultura japonesa. Porque tenemos la cultura asiática, que normalmente son los coreanos, chinos, japoneses, y esos son filipinos. Y todos ellos son totalmente diferentes. Explícanos un poco cómo son los japoneses en esta materia. Entonces, ese es un punto muy característico. Yo tengo muchos alumnos japoneses y vivir en Hawái te da esa característica porque es muy cercano. Entonces, ellos... Las mujeres especialmente son muy sumisas el machismo en Japón es brutal. Entonces, muchas veces las mujeres, tú las ves en el supermercado y van cargadas llenas de bolsas y los hombres van caminando delante fumándose un cigarro. Entonces, eso es totalmente normal. Eso que alguien trate, para ellos, para las mujeres en ese sentido, no es diferente. Es algo típico. Entonces hay que entender en ese sentido cómo es la circunstancia. En ese caso puntual, los chinos son totalmente diferentes, ellos son muy parecidos a nosotros, al igual que los coreanos, en el sentido de la relación entre hombre y mujer. Claro. El otro es más patriarcal. Entonces, eso es muy importante para entender a lo mejor el perfil de Narumi, cómo era el perfil de ella. ¿Y Nicolás Cepeda habría aprovechado un poco esa situación, ese machismo de Narumi, de esta chica desaparecida, para, por ejemplo, decirle, si tú quieres volver conmigo, yo te voy a poner penitencia 2 semanas, pero si cumples con esa regla, yo la voy a dejar sin efecto y podríamos, no sé. Claro, o sea, ponlo ahora, una niña o una novia, acá en Chile, tú le mandas ese video y te manda Frei Monola. Claro, ¿qué condiciones? Claro. Exacto, eso para nosotros es diferente. Entonces, ahora, en ese sentido, dentro de las pruebas, a mí personalmente me parece que es como la más que acerca a Nicolás Cepeda, que algún tipo de acción tomó o participó o algo sabe más allá de lo poco nada que ha declarado, tiene relación con este comprobante de la tarjeta de crédito. Y esta compra que él hace de lejía, de bolsa, de elementos que cuando uno está de vacaciones no las compra, porque más encima él estaba supuestamente en un hotel, entonces no necesitaba esta benzina. ¿A ti te parece ese que es como uno de los datos o una de las pruebas más fuertes que tiene la Fiscalía? Claramente son elementos que se pueden haber utilizado. Yo desconozco si la policía habrá hecho algún análisis en la escena del crimen o en el departamento de Narumi para hacer una comparación con estos elementos que se compraron, para saber, porque sí se sabe que todo estaba extrañamente ordenado y extrañamente limpio, un departamento de un estudiante. Y después de que Narumi desaparece en la mañana, al día 6, o sea, pasó todo el día, el vehículo sale del lugar de la residencia y se va directamente a esta zona boscosa que estaba relativamente cerca, 25 kilómetros, donde el vehículo tarda aproximadamente 2 horas en volver a andar y moverse y volver a Dijon. Y en Dijon, cuando el vehículo es devuelto, los encargados de la automotora donde rentó el vehículo indican que el vehículo estaba muy sucio, con tierra en el asiento del conductor y en el portamaletas. ¿Claudio? La pregunta del millón, entonces, como diría la abogada defensora, estoy haciendo las veces de abogado del diablo, que de vez en cuando me toca hacerlo. Entonces, señor, usted me dice, según su relato, que el cuerpo de la víctima debería encontrarse concretamente en Radón, cerca de la zona de Dol, que es el bosque que usted me está señalando. Ese bosque, le comento que fue periciado por policías, marinas, buzos tácticos, que se metieron a las cavernas, hicieron todo. Y no pudieron, y de hecho estableció un perímetro casi de 200 kilómetros cuadrados de búsqueda, con perros especializados en búsqueda obviamente, de cuerpo. Y no se pudo hallar un solo vestigio que pudiera situar a Narumi o a Nicolás Cepeda en dicha zona. Por lo tanto, ¿dónde está el cuerpo de la víctima si supuestamente tuvimos los mejores elementos de un país desarrollado como Francia en la búsqueda durante, ojo, 2 años?
y no pudieron encontrarla durante 2 años, dando vuelta al bosque, dándole vuelta. Bueno, ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Se demoraron en buscar Fernanda Maciel en 50 metros cuadrados. Claro, en un lugar mucho más reducido, en un lugar 500 mucho metros más cuadrados, pequeño. exactamente. Entonces, que no hayan encontrado algo no significa que no haya. No haya. Claro. O que no haya estado. Es que El problema está que para mí como juez eso no me sirve, porque yo no puedo juzgar a alguien en base a una presunción. Pero de repente no la puedo justicia juzgar pide- a alguien pensando que eventualmente el cuerpo debe estar ahí, que es lo lógico. Ojo, Sí, no le quito la lógica al tema. El problema que está es que yo como juez necesito la prueba para poder sentenciar a alguien. A veces yo la no puedo justicia sentenciar a alguien en base a puras presunciones. Sí, pero a veces, ideas. te pide la prueba imposible. Porque, a lo mejor hay más medios de prueba Narumi que no fue de no conocemos. vacaciones. Entonces, evidentemente que algo malo le pasó. Y todo parece indicar que este señor algo tiene que ver. ¿Cómo va a ser tan necesario encontrar el cuerpo para poder hacer justicia? Es que a lo mejor hay otros medios de prueba que no conocemos. Puede que la tierra que dijeron que habían encontrado en el vehículo haya sido periciada. Hay que recordar que recién la policía empieza a periciar el día 15. Esa es una de las pruebas que presenta justamente la defensa, que dice... Primero arrendó un vehículo que supuestamente, recordemos que él llega el 29 de diciembre. El 30 de diciembre parte a buscar el vehículo que ya había arrendado desde Chile. Y el 31 de diciembre pasa por el supermercado Carrefour a comprar todas estas cosas que estamos conversando. Y después, a la horita después, se va al bosque. En teoría, si lo hubiese tenido premeditado el meterse a este bosque, estamos hablando pleno invierno, y es un bosque que estamos hablando de camino de tierra, o sea, estamos pensando en 4x4, camión, o una cosa grande. Él arrienda un auto chiquitito, un auto que no tiene tracción, un auto que no es compatible para ir a meterse a ese lugar. Por lo tanto, según yo, ustedes dicen que mi cliente es tan inteligente, Nicolás es tan brillante para haber hecho todo esto que ustedes plantean, ¿cómo va a arrendar este tipo de vehículo para ir a meterse a esa zona boscosa, a enterrarse? Y más encima, después cuando lo devuelve, el día 7 de diciembre, lo devuelve sucio. Y, ojo, devuelve sucio solamente la parte del conductor, llena de barro, y la parte de la cajuela. Y ojo que estas dos, y el auto fue completamente periciado y no pudieron encontrar ningún rastro que vinculara esos vestigios con Narumi Kurosaki. Es una situación bien extraña, la verdad, porque en todo esto después aparece como un nuevo sospechoso, el pololo Arthur del Piccolo, que también tuvo actitudes bien raras. O sea, él es el primero en ingresar a la habitación, nos da cuenta de que su polola no era vida, después ingresa y algo encuentran, ¿te acuerdas? No, lo que pasa es que lo más terrible que pasó con Del Piccolo es que él le dice a la policía, les aviso algo al tiro, yo tengo problemas nasales y sangro nasalmente, por lo tanto, si encuentran rastros de sangre, lo más probable es que me pertenezcan a mí, porque yo tengo este problema. Y como que la policía se queda mirando y dice, ya, ¿qué pasó? Y recordemos que en la primera entrada de la policía, que supuestamente según el archivo policial dicen que dan vuelta a la pieza Narumi, no encuentran nada extraño. Y en la segunda vez que entran con Arthur del Piccolo y con el mejor amigo Raiju, no sé cuánto, que era el vecino de Narumi, encuentran la billetera de Narumi. Recién en la segunda entrada, que no estuvo en la primera, pero sí estaba presente el señor del Piccolo. ¿Quién habrá puesto ahí esa billetera? Claro. ¿Quién la plantó ahí? Entonces también ahí hay una duda razonable para pensar en el otro, ¿no, Sí, Carlos? siempre estamos, por supuesto, hablando de estas hipótesis y todo eso. Claramente todo está enfocado y las medidas de prueba que presenta la Fiscalía francesa están enfocados a lo que conocemos el día de hoy. Por algo están pidiendo la extradición de un compatriota acá. Entonces... claramente los medios de prueba que están presentando habla más que una suposición, por supuesto, y también indican esta relación de mensajes con amigos. Hay otra evidencia que entrega un contexto diferente. Entonces, no hay que ignorar todo. Muchas veces la evidencia física va a entregar, pero la evidencia física va a servir para comprobar o refutar algún otro tipo de evidencia.